Que sean las 9. Hola, buenos días. Listo. Ok. Buenos días. Bueno, yo soy la doctora Sandra Cortés, soy profesora del Departamento de Salud Pública y me dedico especialmente a la epidemiología ambiental. Y tengo el placer de invitarles a esta presentación y escuchar al profesor Juan Pedro Arregola, quien se ha dedicado prácticamente toda su carrera al estudio de los disruptores endocrinos, también epidemiólogo ambiental, evaluación de las exposiciones a contaminantes orgánicos persistentes. Y bueno, Juan Pedro es investigador del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, profesor titular, y tiene un doctorado en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Granada, y tiene un currículum muy extenso, específicamente en disruptores y daños en salud, así que no voy a dar más detalles porque su currículum es muy extenso, así que bienvenido Juan Pedro. Destacar que esta es una actividad que está financiada por los fondos de la Vicerrectoría de Investigación y colaboramos fuertemente en la cohorte del Maule con Juan Pedro y su eh, colaborador también que está acá presente, Juan Francisco Pérez. Muchas gracias Juan Pedro por venir. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos porque para mí es un lujo poder estar aquí y hablaros de nuestra línea de trabajo, de lo que llevamos haciendo todo este tiempo y un lujo en general poder estar aquí en Chile, ¿no? Y muchas gracias a la doctora Cortés por hacer posible todo esto y por la extensa colaboración que estamos empezando a tener. No me voy a entretener mucho más. Como ha dicho Sandra, yo trabajo en la Universidad de Granada, en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Mi despacho está en la Facultad de Farmacia del campus. Ya hablaré un poco de la Universidad de Granada y comenzamos. Esto es una noticia que salió hace unos años. La exposición de la población europea a mercurio, en concreto a metilmercurio, causa miles de millones de euros en gastos sanitarios, ¿no? Era como una noticia que pues como que impacta, ¿no? Porque todos sabemos para los usos comunes del mercurio, ¿no? Pero no sabíamos que la población europea estaba sufriendo los efectos de la exposición al mercurio, ¿no? El mercurio es el responsable del
algunos desastres, ¿no? Tenemos en mente, no sé si conocéis el desastre de Minamata, donde en Japón una empresa virtió toneladas de mercurio al mar de Japón, los peces se contaminaron y contaminó a la población, cuya fuente principal de dieta era el pescado, el consumo de pescado. Esto al final provocó lo que se llama la enfermedad de Minamata, con síntomas neuromotores, que afectó sobre todo a niños, ¿no? Y más allá de ese desastre, nos damos cuenta que en Europa, donde parece que nada ocurría, ¿no? Pues la población está sufriendo los efectos de la exposición a mercurio, sin tener una exposición particularmente relevante desde el punto de vista ocupacional. Entonces, tenemos esta exposición. ¿Por dónde ocurre la exposición a mercurio? Vamos a verla más adelante. Vamos a ver otro ejemplo. No sé si conocéis, ahora se está hablando mucho en España en estas últimas semanas sobre este evento, ¿no? Un barco que frente a las costas de Galicia, pues vierte al mar 26.000 toneladas de pellets. Pellets, esas bolitas de plástico que se utilizan para el reciclaje, para la fabricación de otros plásticos. Y de repente las playas de Galicia al principio y luego otras comunidades se llenan de estas bolitas, ¿no? Y muchos voluntarios salen a recogerlas, ¿no? Esto supone un desastre ambiental. Un desastre ambiental, pero que no es la única vez que ha ocurrido. Esto es una exposición puntual en la que la población, el medio ambiente, se ve afectado, ¿no? Y podemos más o menos, porque es difícil identificar el problema. Yo muchas veces hago esta pregunta en clase, ¿no? Digo, ¿dónde preferirías estar? ¿No? Obviamente todos preferiríamos estar aquí en un paisaje idílico, ¿no? Eso significa que aquí no hay exposición. Sí, vamos un poco más allá y nos centramos en lo que es en lo micro, resulta que nos encontramos que estas familias que están en el campo, al final también está expuesta al plástico. ¿De qué manera? Pues empezamos a hacer la lista de contaminantes. Resulta que el balón de fútbol estaba hecho de PVC. Resulta que los envases de los zumos estaban hechos de policarbonato. Tenemos plaguicidas que seguramente se han aplicado en el césped. Tenemos compuestos que al final son derivados del petróleo, ¿no? Se utilizan en cosméticos, se utilizan en cremas solares, se utilizan en champús, en geles. Entonces, ¿qué tienen en común? Los dos paisajes están inundados de plástico. ¿Cuál es el problema? Que esta exposición no la conocemos. Esta exposición no la conocemos y además se da durante toda la vida, ¿no? Obviamente los niveles de exposición aquí son mucho más bajos, pero ¿tendrá relevancia a largo plazo una exposición durante todos los días? Vamos a verlo. ¿Quién de aquí me podría decir quién conoce el DDT o ha escuchado hablar del DDT? Vale, cada vez menos. Bueno, el DDT es uno de los grandes responsables de que la malaria se erradicara de muchos sitios del mundo. Un plaguicida que se sintetizó a principios del siglo pasado, se usó masivamente entre los años 40 y los años 70 y dio lugar a una familia, la familia de plaguicidas organoclorados. Este era un insecticida, servía muy bien para el control de los vectores, para el vector para los mosquitos, y luego salieron otras moléculas, por ejemplo el hexaclorobenceno, que era más un fungicida, ¿no? Entonces, estos compuestos se aplicaron masivamente y tenían una cosa buena, eran como se hacían antes los aparatos, ¿no? Antes una lavadora duraba 20 años, ¿no? Ahora parece que a los 5 años ya está vieja. Pues los compuestos químicos, estos resistían muchísimo la degradación química. O sea, uno los aplicaba y no tenía que preocuparse porque seguían mucho tiempo. Tuvieron un papel muy relevante para la salud pública. ¿Pero qué pasó? Que empezaron a surgir preocupaciones. Si están presentes están presentes en todo el medio ambiente, se acumulan, son muy resistentes a la degradación y además parece que pueden tener efectos nocivos, ¿serán malos? Pues a partir de los años 70 se prohibieron gradualmente en casi todos los países del mundo. No en todos, no están prohibidos en todos, pero en la mayoría. Entonces, este es el pasado del DDT, ¿no? Se aplicó masivamente, tuvo un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial y se aplicó sin tener en cuenta las posibles consecuencias. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el panorama actual? Pues que hasta los pingüinos
Si nosotros analizamos la sangre de los pingüinos, actualmente tienen niveles de DDT o algún metabolito del DDT, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quién aplicó el DDT en la Antártida? ¿No? Probablemente nadie, ¿no? Si ha llegado el DDT a la Antártida, ¿lo tendremos nosotros también? Estamos hablando décadas después de la prohibición. Pues, y ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién conoce este compuesto químico, el bisfenol A? ¿O quién ha escuchado hablar, mejor dicho, ¿no? Vale, algunos más. El bisfenol A es como uno de los contaminantes que se consideran más o menos emergentes. Emergentes porque la preocupación ha sido emergente, no porque no se conozcan desde hace tiempo, porque los efectos estrogénicos del bisfenol A ya se publicaron en el año 1936, ¿no? Además, se publicaron de forma paralela a otro estrógeno, ¿no? Que es el dietilestilbestrol. No sé si os suena, pero es un fármaco que se utilizó para prevenir el aborto espontáneo, ¿no? En mujeres embarazadas, y no solo no funcionaba bien, sino que se demostró que las hijas de estas mujeres tenían más riesgo de cáncer cuando llegaban a la adolescencia. Obviamente se prohibió radicalmente y el bisfenol A, que era como el menos potente, pues no se utilizó como fármaco, pero años después emerge como uno de los compuestos químicos más fabricados a nivel mundial y utilizados pues, para la fabricación de plástico, para la fabricación de resinas epoxi, pues, lo que se utiliza en los empastes dentales blancos, o el revestimiento de latas de conserva. ¿Cuál es el resultado? Que si hacemos un análisis de la población general, más del 90% de la población presentamos niveles de bisfenol A en sangre o en orina. ¿Eso puede ser relevante? Ahora voy a decir otro detalle. El bisfenol A no le pasa como el DDT. El bisfenol A se hizo como se hacen los compuestos modernos. Si nosotros nos exponemos al bisfenol A, en 8 o 9 horas se degrada. ¿No? En 8 o 9 horas degradamos el 98%. Entonces, ¿por qué el 90% de la población presenta niveles de bisfenol A o de BPA, se llama, en sangre? ¿Por qué? Porque lo estamos expuestos todo el tiempo. Estamos expuestos continuamente. Esa es la única explicación para la cual nosotros vamos a presentar niveles. Entonces, esto ha llegado a ser un problema tan importante poco a poco, porque esto hace 20 años era como ciencia ficción, ¿no? Se han empezado a evidenciar posibles efectos nocivos de la exposición a bisfenol A y esto, pues, bueno, ha hecho que en Europa, bueno, primero fue Canadá, ¿no? Que lo prohibió para los envases alimentarios en niños, ¿no? Y gradualmente en Europa se han adoptado diversas legislaciones, se han hecho varias evaluaciones del riesgo y este año pasado, en el 2023, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria decide someterlo a reevaluación. Y no solo deciden disminuir en miles de veces la dosis tolerable, sino que además admiten desde Europa que la exposición a bisfenol A es un problema de salud pública para la población europea. O sea, ese compuesto que todos estamos expuestos, resulta que ahora se admite que es un problema para la salud pública. Y esto supone un poco, entre comillas, pues la sentencia de muerte de este compuesto. Pero claro, ahora queda aplicarlo, ¿no? Porque este compuesto se utiliza hasta en el papel técnico, en los tickets. Y ahora hablaremos un poco más. Entonces, tenemos un panorama de exposición, ¿no? Estamos expuestos a compuestos químicos persistentes, compuestos químicos poco persistentes, pero la exposición es ubicua y confluyen en nuestro organismo. Y vamos a hacer énfasis en que la exposición es frecuente, pero también durante toda la vida. Y eso lo subrayo, durante toda la vida, incluyendo todos los momentos del desarrollo del organismo. ¿Esto puede ser relevante? Vamos a dar algunos detalles, ¿no? Vamos a hablar de los determinantes de la exposición. Cuando uno quiere evaluar los efectos de la exposición, vamos a ver por dónde viene la exposición. Y resulta que a lo largo del tiempo, esto por supuesto es un resumen, cuando queráis podemos profundizar en algunos de los aspectos, ¿no? A lo largo del tiempo nos hemos dedicado a caracterizar por dónde nos viene la exposición, ¿no? Y hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Hemos aprendido que esto es una cuestión de clase social. No es lo mismo gente con estudios altos, gente con estudios bajos, ¿no? Eso lo tenemos claro, la exposición va a ser distinta, el estilo de vida va a ser distinto.
influye mucho donde vivimos, influye mucho la educación, como hemos dicho, y también es un problema de género. Resulta que en muchos compuestos químicos, ser hombre o ser mujer puede influir en su acumulación, ¿no? Tanto por características fisiológicas como por características sociales, ¿no? Por ejemplo, estos son datos de un estudio que publicamos hace unos años de exposición al DDE, que es el principal metabolito del DDT. Analizamos en muestras de personas, ¿no?, los niveles de metabolito del DDT, décadas después de que se prohibiera en España. Y resulta que las mujeres de ámbito rural eran las personas más expuestas. No había casi diferencia entre hombres y mujeres en zona urbana, pero las mujeres del ámbito rural eran las que más tenían, por encima de los hombres, que eran los que históricamente habían trabajado con el DDT. Puede haber muchas explicaciones a esto. Hay muchas distintas desde el punto de vista fisiológico, pero también desde el punto de vista social. Porque los hombres eran los que aplicaban históricamente los plaguicidas, ¿no? Los hombres era el que recibía la formación de cómo utilizarlo. ¿Y qué hacía cuando llegaba a su casa? Se quitaba la ropa y se la daba a la mujer. ¿La mujer le habían dicho que la ropa había que tener cuidado con ella? No. Pues no. Esta es una de las explicaciones, ¿no?, de una plaguicida, aparte de otras relacionadas con los hábitos de dieta, con el estilo de vida. Pues a la hora de estudiar la exposición, el tema social me parece fundamental. Y luego vamos a seguir dando pinceladas de la importancia del tema social. Sin duda, uno de los factores más relevantes es la dieta. La exposición. O sea, estamos hablando de que en muchos de los contaminantes químicos ubicuos, la dieta supone el 80-90% de la exposición. Es decir, al final es verdad que somos lo que comemos. Algunos ejemplos que vamos a ver ahora después, por ejemplo, el atún y el mercurio, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más, pero también podríamos hablar de que la principal fuente de exposición a DDT en la población actual, la población general, ¿sabéis cuál es? Desde luego no es trabajar con el DDT, ¿no? Porque pues resulta que la fruta y la verdura, que era donde podría estar este plaguicida, junto con los demás plaguicidas organoclorados, no es la principal fuente de exposición. De hecho, el consumo de fruta y verdura se asocia con menos niveles de estos plaguicidas. Porque al final son plaguicidas que son muy liposolubles, se acumulan en la grasa, entran en la cadena alimentaria y es muy difícil echarlos. Si son muy liposolubles, se acumulan en la grasa, ¿dónde van a ir a parar? A los animales, a la grasa animal. ¿Cuál es la principal fuente de exposición a estos compuestos? Los alimentos grasos de animales de gran tamaño, que viven mucho tiempo y acumulan los niveles de estos compuestos. Entonces, esa es la principal fuente de exposición a DDT en la actualidad, aparte de otros muchos compuestos. Por lo tanto, la dieta es un factor fundamental. La dieta es un factor fundamental que tenemos que tener en cuenta. Y esto es un ejemplo de una acción de salud pública pues, que no tenía precedentes, ¿no? De repente, por recomendación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿no?, la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria da estas recomendaciones. Resulta que la población europea, particularmente la población española, tiene niveles muy elevados de mercurio, ¿no?, en su organismo. ¿Y por qué? Porque consumimos mucho pescado. En España se consume muchísimo pescado. La principal fuente de exposición a mercurio en la población general es el consumo de pescado. ¿Qué pescado? Sobre todo, el pescado de gran tamaño y que vive mucho tiempo, ¿no? Entonces, desde la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria deciden dar estas recomendaciones. Si estás embarazada, no consumas atún rojo. Nada. Cero. Atún rojo, lucio, pez espada. Si para niños menores de 3 años, nada. Entre 3 y 12 años, limita muchísimo el consumo. Esta acción no tiene precedentes por varias razones, varios motivos, ¿no? Decimos que todo lo mueve la economía, y es verdad, o todo lo mueve la industria, pero esta decisión va a favor o en contra de los intereses de España. España, junto con China, es de los países que mayor flota pesquera tenemos. Tenemos barcos faenando en todo el mundo, ¿no? Todo el planeta.
Entonces, la actividad pesquera es una de las principales fuentes de ingresos en España, ¿no? O sea, que esto no es una medida popular, ¿no? Una medida para proteger la salud de la población, ¿no? Podríamos hacer matices, ¿no? Porque al final, si el atún, decimos atún rojo, si el atún rojo es fuente de exposición a mercurio, otros tipos de atún también serán fuentes de exposición. Entonces, si tú estás embarazada y dices, bueno, no voy a consumir atún rojo, pero el atún en lata, sí lo voy a consumir. Bueno, quedan hacer unos cuantos matices, pero esta decisión pues no tiene, pues, bueno, supone un paso ya, ¿no? Desde luego, la exposición a mercurio a través del pescado, a través del marisco, es frecuente. Y esto muchas veces puede entrar en conflicto con recomendaciones a nivel nutricional, ¿no? Sabemos todos que el pescado, particularmente el pescado azul, es fuente de omega 3. Ahora, ¿cómo se come eso, no? Ahora vamos a hacer nosotros recomendaciones que van en contra de los nutricionistas. A lo mejor podemos llegar a un punto intermedio, ¿no? Hay pescados ricos en omega 3, pero que acumulen menos mercurio. Pues parece que sí. Están las sardinas, las caballas, por ejemplo, el salmón, ¿no? Que son peces de menor tamaño y que viven menos tiempo y que acumulan menos mercurio, ¿no? Así que se puede llegar a un acuerdo entre las recomendaciones nutricionales y evitar la exposición a contaminantes químicos ambientales. De acuerdo. El pescado es fuente de exposición a metilmercurio, que es la fracción más tóxica del mercurio. Y el gasto sanitario derivado de esto ya está estimado, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de euros. Bueno, por supuesto, si alguien tiene algún comentario, en cualquier momento pues, paramos y hacemos un pequeño debate, que yo creo que esto tiene que ser una conversación más que un monólogo, ¿no? Y ahora tenemos otra situación. Sabemos los determinantes de la exposición, pero tenemos que cuantificar la exposición a contaminantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera más fácil de cuantificar la exposición a un contaminante? Nosotros queremos hacer un estudio y no tenemos dinero. No tenemos dinero para gastar. ¿Cómo puedo saber yo la exposición, por ejemplo, al humo del tabaco de la población? No tenemos dinero para comprar nada. Cuentan las colillas. No tenemos dinero, pero tenemos tiempo, ¿no? Para dedicarle. Entonces, pues bueno, podemos preguntar a la gente cuánto fuma. Sí, ¿no? Y tendríamos una estimación. ¿Qué problema tenemos al preguntarle a la gente cuánto fuma? No te va a ver. Es que depende, claro, dependiendo de quién pregunte, pues a lo mejor vamos a responder de una forma o de otra, ¿no? Vamos a tener un problema, pues, esto puede generar diferentes tipos de sesgos en epidemiología, ¿no? Vamos a dejar un sesgo de clasificación, por ejemplo, ¿no? Pero también podemos hablar del sesgo de deseabilidad social. Por lo tanto, es una estimación que se puede hacer, ¿no? Pero que a lo mejor puede estar sesgada. También podríamos utilizar medidas ambientales, ¿no? Salirnos un poco de aquí y hacer medidas ambientales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. La red, no sé cómo, no estoy seguro de cómo funciona todavía aquí, pero en España, en Granada, por ejemplo, tenemos una red de cazadores que miden la calidad de aire, ¿no? La ciudad. Granada es una ciudad que tiene aproximadamente 250.000 personas, ¿no? Y hay 3 cazadores, ¿no? Distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Si yo quiero saber mi exposición, por ejemplo, a NO2, ¿me puedo fiar de lo que dice uno de los cazadores? O los 3. Yo soy una de esas 250.000 personas que viven en Granada. ¿Me puedo fiar? Sí, no. Sí, no. ¿Por qué no? Que eventualmente uno puede asumir que una persona que viva en un punto específico va a tener la misma exposición que se está midiendo en ese lugar, pero en general estas estaciones de monitoreo tienen cierta representatividad geográfica. Claro. Entonces, en promedio se asumiría que toda la población tiene una exposición más similar a eso. Claro. Ese es el problema. Nosotros suponemos que mi exposición va a ser esa. Ahora, si yo trabajo fuera de la ciudad o si yo paso el día entero metido en mi casa, la exposición puede ser distinta. Entonces, estas medidas van a ser muy útiles en salud pública y me van a dar una medida agregada de la exposición, una especie de promedio. Obviamente, si el cazador está puesto en Granada, me va a dar una medida más aproximada que si está puesto en Nueva York, ¿no?
Pero bueno, ahí tenemos la incertidumbre. Bueno, otra forma con la que solemos trabajar, ¿no? Y que es muy novedosa desde el punto de vista de cuantificación de la exposición, pues sería medir esos contaminantes dentro del organismo. Si medimos el contaminante dentro del organismo, podemos tener una idea de la exposición. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Bueno, eso se llama biomonitorización. Biomonitorización es medir los niveles de un contaminante o un metabolito de ese contaminante dentro del organismo. Y tenemos que tener en cuenta algunas particularidades. ¿Conocéis unos contaminantes que se llaman ftalatos? Tienen un nombre muy raro, ftalatos. ¿Sí? ¿Suena? Para los que no, los ftalatos son una familia de compuestos químicos que se utilizan para por ejemplo, en la elaboración de cosméticos. Depende del peso molecular que tengan, ¿no? Pues se utilizan en plásticos flexibles o en cosméticos. Entonces, la exposición a ftalatos es muy ubicua. Aquí tenemos un ejemplo de fuentes de exposición a ftalatos. Si yo quiero cuantificar la exposición, ¿podría analizar muestras ambientales para estimar la exposición que yo tengo, incluido envases alimentarios, incluidos cosméticos? ¿Sería factible? Lo vemos complicado, ¿verdad? Parece que si yo quiero cuantificar la exposición a estos compuestos que están tan ubicuos, que están en cualquier zona, en cualquier mesa, en cualquier silla, va a ser complicado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo analizar los niveles de estos compuestos dentro de mi organismo, dentro del organismo de la persona. Pues sí los puedo analizar, los niveles de estos compuestos o de unos metabolitos, ¿no? Y ya entraríamos bueno, en un aspecto más concreto, ¿no? Si nos interesa analizar el compuesto padre o de un metabolito. Pero si yo analizo los niveles dentro de mi cuerpo, por ejemplo en la sangre, ¿no? O por ejemplo en la orina, porque al final se transforman en metabolitos polares que se excretan por la orina, pues yo voy a tener una idea de la exposición. Además, analizarlo en sangre tiene una ventaja, o en orina, que es que yo tengo en cuenta, me da igual haber estado expuesto a partir de un envase de plástico que ha cedido a un alimento o a través de un cosmético. Me da igual porque lo que importa es lo que yo tengo dentro. Por lo tanto, la biomonitorización es una estrategia pues, que nos puede dar mucha información de los niveles que tiene la persona. Ahora sí, voy a tener en cuenta la matriz donde yo lo analizo, ¿no? Porque puede tener un significado biológico u otro, ¿no? Tengo que tener en cuenta las condiciones en las que se analiza, ¿no? A lo mejor una persona en ayunas puede tener diferentes niveles que cuando acaba de comer. Entonces, todos esos factores los tengo en cuenta a la hora de diseñar un estudio de biomonitorización. Y esto, pues bueno, hace tiempo era mucho más complicado. Ahora sí es un poco más fácil y tenemos pues uno de los únicos estudios que se han hecho en España en población representativa, ¿no? En adultos, de estos resultados. Los españoles tenemos, bueno, todos los españoles tenemos algún compuesto químico preocupante en sangre, ¿no? Estamos hablando de plaguicidas y compuestos industriales que se prohibieron hace décadas, ¿no? Estamos hablando de bifenilos polibromados, ¿no? Por ejemplo, se utilizan como retardantes de llama en muchos equipos electrónicos, en tejidos, ¿no? Para que no ardan. Tenemos también contaminantes, compuestos perfluorados, o tenemos plaguicidas, ¿no? Los rangos de detección están aquí, pero como veis, casi todos se aproximan al 100% en algún momento. Por lo cual, la exposición es frecuente. Estamos expuestos frecuentemente. Ya hay iniciativas para, lo mismo que están los captadores, ¿no? De monitoreo del aire, tenemos iniciativas para monitorizar la exposición a contaminantes en las personas, ¿no? De hecho, en nuestro equipo pues, hemos participado en diferentes, ¿no? Iniciativas. Los pioneros en esto fueron Estados Unidos con la Encuesta Nacional de Salud, en la que se tomaba una muestra representativa de la población de Estados Unidos y se cuantificaban los niveles de contaminantes, ¿no? Podemos hablar si queréis más de esto después, pero simplemente deciros que a través de varias iniciativas europeas en las que estamos involucrados, pues se constituyó en España lo que se llama
bueno, fue el año pasado, la Comisión Europea de Biomonitorización, la Comisión, perdón, Interministerial de Biomonitorización, ¿no? Que ha sido un esfuerzo, ¿no? La primera vez en España en el que intentamos hacer un muestreo de forma sistemática de los niveles de contaminantes en la población general española. Esto, como digo, no tenía precedentes y ahora mismo estamos en las discusiones, ¿no? de cómo se tiene que formar. Pero bueno, es una iniciativa que, de tener éxito, que esperamos que tenga, bueno, pues instauraría una forma sistemática de medir los niveles de exposición en la población. Ahora vamos a pasar a la parte importante, ¿no? A la de impacto en salud, a la de cómo vamos a estudiar los efectos, ¿no? Aquí lo que queremos dar es algunas pinceladas y mostrar las limitaciones y las fortalezas que tenemos en los estudios de epidemiología ambiental, ¿no? Una pincelada, ¿no? Para desconectar. Nosotros venimos de aquí, ¿no? No sé si habéis estado en España. Granada está al sur, ¿no? En la zona que se conoce como Andalucía. Estamos en el sur de España y pues Granada, a la que os invito a venir, lo mismo que yo aquí me siento muy bien en Chile, pues yo os invito a que vengáis a Granada. Es una ciudad que es pequeña, ¿no? Tiene un pasado árabe grandísimo, que eso se manifiesta en la cultura, en la forma de comportarnos que tenemos, pero también en las edificaciones, el patrimonio, ¿no? Cultural. Y también tenemos, bueno, pues tenemos nuestro Parque Natural de Sierra Nevada, tenemos playas, y bueno, estáis todos invitados. Y cuando vine aquí, me sentí como en casa, en muchos aspectos, ¿no? Por lo bien que nos están tratando, ¿no? Y también por eso. Me parece que compartimos muchas cosas, además de los problemas, ¿no? Sí, me parece que el proceso de inversión térmica que ocurre en Santiago de Chile también lo tenemos en Granada, ¿no? Diversos problemas que hacen que los contaminantes se acumulen en las capas más bajas de la atmósfera y que por tanto pues, la población tengamos una exposición importante a estos contaminantes, ¿no? Y es un problema de salud pública y un problema que tenemos que abordar. A la hora de abordar estos problemas, no estamos hablando de exposiciones inadvertidas, tenemos que tener en cuenta estudios previos. Aquí tenemos otro ejemplo de inversión térmica, no sé si conocéis este ejemplo, que se conocía como la Gran Niebla, ¿no? En Londres en los años 50, ¿no? Fue durante 3 días, los días próximos a la Navidad, hubo un proceso de inversión térmica debido, imaginaos en esa época, la quema de combustibles fósiles que había, enorme, y literalmente se decía, además viene en vídeo en YouTube que podéis ver, y se decía que durante la época fuerte no podías ver a más de 2 metros de distancia, ¿no? Por la gran concentración de gases que había. Por supuesto, esto se tradujo en miles de fallecidos, en miles de enfermos, ¿no? Pero es un problema que dentro es un problema muy importante, ¿no? Súper relevante, pero que es fácil de identificar. O sea, la causa de los fallecimientos, de los ingresos hospitalarios, era por la niebla que había en la ciudad. Pero ahora nos vamos a ir a los compuestos que estamos investigando. Lo podéis leer de forma transversal, ¿no? Podéis ver las enfermedades, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas enfermedades asociadas a la exposición, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad renal asociada a la exposición a cadmio, o los daños neurológicos asociados a la exposición a mercurio, o la diabetes asociada a la exposición a bifenol A. ¿Qué tienen en común todas estas patologías? Es una palabra. Efectos crónicos de estas exposiciones. Muy bien, son enfermedades crónicas, muy bien. ¿Cuál es el problema de estas enfermedades? ¿Uno desarrolla diabetes de hoy para mañana? No, ¿verdad? Claro, es un proceso que se da a largo plazo y muy distanciado a veces de la exposición. Entonces, establecer esa asociación causal en epidemiología, pues es lo más complicado del mundo. Es extremadamente complicado. Y si no, por ejemplo, vamos a retrotraernos a ejemplos históricos, ¿no? Yo siempre en epidemiología, las clases, ¿no? Con los alumnos, siempre abusamos, y eso lo tenemos ya comprobado, abusamos del ejemplo del tabaco y el cáncer de pulmón, ¿no? Porque es como el ejemplo más fácil que ya todo el mundo tiene asumido, ¿no? Que es así. Pero en realidad de los pocos ejemplos de exposiciones que se aceptan
que sí, que el tabaco es causa de cáncer de pulmón. Pero el primer estudio epidemiológico que abordó este problema, ¿sabéis de cuándo es? El primer estudio que dio el origen a lo que se llaman los estudios de casos y controles. Pues estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Desde los años 40 del siglo pasado hasta que, no sé en Chile, pero en España, la primera ley fuerte que limitaba el consumo de tabaco en espacios públicos es de primeros de los años 2000, ¿no? De la década de los 2000, ¿no? Dice, todo este tiempo ha pasado, imagina todo el tiempo que tiene que pasar para que se hagan acciones fuertes con estos compuestos, que encima no los podemos, nosotros podemos caracterizar la exposición a tabaco, pero a bisfenol A es mucho más difícil. Con lo cual, es uno de los problemas que tenemos en epidemiología ambiental, ¿no? Y vamos a dar unas pinceladas de cómo lo abordamos. Ahora voy a mostrar resultados de un estudio que llevamos haciendo desde hace 20 años, ¿no? En Granada. Fue mi comienzo en investigación y lo hacemos, tenemos este estudio que lo abordamos bueno, con mucho cariño en nuestro equipo de investigación y consiste en que reclutamos a una serie de personas residentes en la provincia de Granada y hemos cuantificado mediante análisis de biomonitorización las concentraciones, la exposición a muchas familias de contaminantes. Hemos seguido a esta población durante 20 años, no hemos cuantificado, luego mi compañero Paco os hablará un poco más en profundidad. Hemos cuantificado con muchos eventos de salud, problemas que han tenido, marcadores de enfermedad y tanto que las conocemos mejor que se conocen ellos mismos. El estudio, bueno, lo hacemos en la provincia de Granada, como visto que está al sur, y cuando muestro este mapa, cuando nos vamos fuera de España y muestro este mapa, pues me gusta hacer énfasis en una cosa porque me lo han preguntado a veces, ¿no? Esta parte de aquí, esta parte blanca, no, es blanca porque es nieve, ¿no? Es Sierra Nevada, ¿no? La parte más alta de la península ibérica. Entonces, pues bueno, es frecuente que esté de color blanco por la nieve. Y esto, todavía más grande, esto blanco que está a nivel del mar, por lo tanto no, está en la costa. Hacemos zoom a ver lo que es. Pues es la superficie, mayor superficie en Europa de agricultura intensiva. Agricultura intensiva son invernaderos. Todo esto es una superficie de invernaderos. Cultivos que están bajo plástico. De hecho, la legislación es tan restrictiva, ¿no? Que ¿sabéis cuál es, si analizamos la tierra de estos invernaderos, que ya lo han hecho un grupo de investigación de Almería, cuáles son los principales contaminantes que se encuentran en la tierra? Pues podría parecer que son plaguicidas, pero no. Resulta que los contaminantes más frecuentemente encontrados en la tierra son los plásticos, son los derivados de los plásticos. Imaginaos cómo puede ser la exposición. Esto para que conozcáis un poco nuestra región, ¿no? El equipo del estudio Gramo pues tiene gente de varios países de Europa, ¿no? El estudio en gran medida multicéntrico. Tenemos un equipo de investigación que está siguiendo a todos los pacientes, ¿no? Haciéndole el año pasado, pues bueno, fue muy intenso porque fueron análisis constantes de los pacientes, ¿no? Muchísimas pruebas distintas, incluyendo ecografías, análisis y algunos de los hallazgos, ¿no? Nos encontramos que todas las personas tenían una mezcla de muchos contaminantes distintos en sus muestras de grasa. La grasa corporal, ¿no? Tejido adiposo, ¿no? Son gente que se reclutó en los servicios de cirugía, ¿no? Analizamos las muestras de grasa y todo el mundo tenía contaminantes en su grasa y en concentraciones bastante considerables, ¿no? Esto, si hubiéramos hecho los análisis hace 200 años, estos contaminantes no existirían. ¿Puede tener esto relevancia para el organismo? Vamos a verlo. Durante los últimos años hemos llegado a la conclusión de que la grasa corporal, esto que tenemos todos, pues no es un compartimento estanco que simplemente sirve para almacenar energía, sino que se produce una serie de reacciones, ¿no? Participa en el proceso de homeostasis, se secretan hormonas, factores de inflamación, ¿no?
Y entonces lo que pasa en la grasa puede ser representativo a nivel del cuerpo humano. De hecho, hay una serie de contaminantes, perdón, y de factores que se consideran obesógenos, ¿no? Que hacen como que favorecen los efectos nocivos de la obesidad, ¿no? Esto podríamos hablar durante bastante rato, si queréis de esto, luego para profundizar. Y algunos resultados que tenemos, pues encontramos que todas las personas tenían cadmio en la grasa. ¿Suena el cadmio? Cadmio como un metal que es altamente tóxico, ¿no? Pues todos tenían cadmio en su grasa, ¿no? Y que además ese cambio en la grasa se asociaba con cambios en la resistencia a la insulina, en la capacidad que tenemos de regular, ¿no?, la homeostasis de la glucosa. Y que las personas que tenían más cadmio tenían más riesgo de diabetes, ¿no? ¿Esto puede ser relevante? Pues, probablemente. Además, comprobamos que la exposición a contaminantes estaba asociada con un desbalance en los niveles de estrés oxidativo. Y si conocéis el estrés oxidativo, pues, bueno, una serie de reacciones del cuerpo para evitar la oxidación, ¿no? Y que esa asociación se traducía en un mayor riesgo de cáncer no hormonodependiente, ¿no? Estos son resultados que hemos ido publicando. ¿Sí? Entonces, podemos decir que a mayor cantidad de grasa o a mayor obesidad, entonces mayor capacidad de almacenar este tipo de compuestos. Vale, ese es un tema interesante y un tema que merece la pena hablarlo durante horas, no discutirlo. Porque es verdad, cuando uno tiene mayores niveles de obesidad, tiene mayores niveles de muchos contaminantes lipofílicos. También se ha hablado de un efecto de dilución, ¿no? Si tienes mucha grasa, pues al final se diluyen las concentraciones de esos contaminantes. Lo que sí parece que es más que el tamaño, lo que importa parece es la calidad de la grasa, ¿no? Se ha investigado mucho a la hora de los efectos del tejido adiposo sobre la salud, y las investigaciones van más a la calidad de esa grasa, ¿no? A cómo los adipocitos, que son las células de la grasa, están estresados por varios factores, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que si quieres podemos hablarlo luego para no extenderme mucho, pero que sí que es un tema importante, ¿no? Lo que es importante es eso, intentar evitar la obesidad en la manera de lo posible, ¿no? Y, por ejemplo, se vio un estudio en mujeres embarazadas, en mujeres lactantes, perdón, que hacía una intervención de pérdida de peso, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a ver cómo repercute la pérdida de peso durante la lactancia. Y al final la conclusión era que no tenemos que someter a las mujeres embarazadas, a las mujeres lactantes, perdón, a una pérdida de peso importante y rápida. ¿Por qué? Pues porque cuando uno pierde grasa, ¿dónde van los contaminantes de la grasa? A la sangre. Y de la sangre, ¿cuál es el otro compartimento que tiene mucha grasa? La leche. Entonces, la exposición, eso no quiere decir que no hay que perder peso, no hay que favorecer la pérdida de peso, pero no la pérdida de peso de forma brusca. Pues bueno, el tema es bastante complejo. Y bueno, algunos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los estalatos, estos contaminantes que estaban en los plásticos, pues se asociaban a un desbalance en las hormonas tiroideas. Es un artículo que publicamos hace poco y parece que sin ser personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo ya tenían una alteración asociada a los contaminantes, ¿no? Asociada a estos contaminantes. Y es más, ¿estamos expuestos a un contaminante? No, estamos expuestos a muchos contaminantes. El efecto mezcla es uno de los temas también muy difíciles que se están investigando actualmente, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista de la complejidad del análisis de los datos, ¿no? El cómo integrar los efectos de muchas exposiciones sobre un efecto, ¿no? Hay técnicas estadísticas que lo están intentando abordar, pero que bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Si queréis también que hablemos de efectos mezcla, también podemos luego profundizar. Y esto es simplemente para mostrar la plausibilidad de estas asociaciones, ¿no? Exposición a bisfenol A se asocia con el riesgo de diabetes tipo 2, de desarrollar diabetes tipo 2. Como hemos dicho, nosotros no somos diabéticos en el momento en el que el médico nos dice que somos diabéticos, sino que es un proceso que tiene una fase subclínica que puede durar años, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo hemos estado expuestos a bisfenol A y asumimos que el bisfenol A tiene que asociarse con un daño que llamamos subclínico. Un daño en el que se da de forma progresiva
y que nosotros no lo notamos porque nuestro cuerpo compensa ese déficit. Que al final repercute en desarrollar diabetes tipo 2 cuando ya nuestro organismo no puede. También tengo que dejar claro una cosa. Nosotros hablamos de que los contaminantes contribuyen al riesgo de enfermedad. Por favor, que nadie salga de aquí diciendo es que los contaminantes son la causa de la diabetes. No, no. O sea, ya el modelo determinista de causa y efecto parece que no, que tenemos claro que no funciona para la mayoría de las exposiciones. Hablamos de que los contaminantes pueden suponer un factor de riesgo importante para el desarrollo de patologías crónicas. Hay una serie de mecanismos que ya están descritos, ¿no? Desde el genético hasta interacción con los receptores hormonales, y de ahí vienen los disruptores endocrinos, ¿no? Porque mimetizan la acción de hormonas o bloquean a los receptores. Hormonas, sabemos que nosotros somos como somos debido a nuestras hormonas, no solo se gobiernan todas las funciones, y por eso se llaman disruptores endocrinos, ¿no? Y tenemos otra serie de mecanismos, ¿no? Inducción de estrés oxidativo y inflamación, ¿no? A partir de varios procesos, ¿no? También el tema mecanístico, pues es un tema del que podemos hablar, podemos dar más información más adelante. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de efecto disruptor endocrino, ¿no? Lo que encontramos en pacientes de cáncer de mama. Pacientes de cáncer de mama que se habían operado y que analizamos la grasa mamaria, ¿no? Y encontramos que la presencia de estos compuestos químicos se asociaba a presencia, por ejemplo, de receptores hormonales, ¿no? Parece que la exposición a estos contaminantes se asociaba con una mayor expresión de determinados receptores hormonales, ¿no? Y eso tenía implicaciones a nivel biológico. Pues bueno, un dato más. Esto es un estudio, bueno, el nuestro, un estudio de un grupo de investigación de Noruega que analizó la exposición de animales. Muchas veces en epidemiología tenemos que apoyarnos en datos de estudios en vivo, in vitro, ¿no? Y bueno, estos alimentaban a ratones con diferentes dietas, ¿no? Y se vio que las dietas que tenían mayores niveles de contaminantes orgánicos persistentes, la familia esta de DDT y de HCV, pues desarrollaban, ¿no?, mayor peso, una acumulación de grasa visceral, que es la grasa mala, ¿no?, que decimos, y tenían un proceso de inflamación crónica, secretaban varios factores de inflamación y había como una resistencia a la insulina, ¿no? Además, los animales de otros grupos que los alimentaban, a su vez, con dietas ricas en contaminantes, desarrollaban este fenotipo, ¿no? Entonces, pues bueno, los estudios en animales nos sirven también para apoyar estas conclusiones. Ahora os voy a hacer una pregunta. Nosotros, y llega un momento que nos lo planteamos, ¿no? Nosotros podemos vivir de los estudios que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, o los estudios que hacían en el norte de Europa. ¿Necesitamos estudios en poblaciones específicas? Y esto fue lo que nos planteamos hace unos años, que hicimos un estudio de investigación de biomonitoreo, de biomonitorización en Bolivia, ¿no? Esto fue una colaboración que hicimos con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y estudiamos los determinantes de la exposición, por ejemplo, a DDT, ¿no? Y vimos que los determinantes pues, eran distintos, ¿no? Los estudios que habíamos hecho en Europa eran las clases sociales bajas las que se asociaban a mayores niveles de contaminantes por el consumo de grasa, pues consumían más grasa. Sin embargo, en esta población boliviana, pues resulta que era al revés. Las personas más pudientes, de clases más altas, eran las que mayores niveles de exposición tenían porque son las que consumen más grasa. Y esto se traducía en unos efectos observados, ¿no? Por ejemplo, un estudio enfocado a peso de recién nacido, pues también se veía distinto. Por lo tanto, es necesario estudiar diferentes poblaciones. Otro estudio interesante, ¿no? Un grupo de investigación de Estados Unidos decide analizar polvo de la casa. Polvo que todos tenemos, ¿no? Por mucho que limpiamos, siempre aparece polvo. Expusieron a adipocitos o a preadipocitos, las células de grasa, a este polvo. Y resulta que la grasa se estresaba. Empezaban a acumular triglicéridos, a producir factores de inflamación. Entonces la pregunta, ¿qué tiene el polvo para hacer esto, ¿no? Para favorecer que los adipocitos se vuelvan locos? ¿Sabemos lo que tiene el polvo? Pues mira, el polvo es un indicador de lo que nosotros hacemos. Si nosotros trabajamos en agricultura,
el polvo de nuestra casa va a tener más plaguicida. Si trabajamos en actividad industrial, nuestro polvo va a tener más contaminantes de la actividad industrial. Si nosotros somos transportistas o policías de tráfico, nuestro polvo va a tener más hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, es un indicador de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y no sé en vuestra casa, pero en la mía tengo claro quién está más expuesto al polvo. Anda en bicicleta. ¿Cómo? Anda en bicicleta. Anda en bicicleta, sí. No, pero... No, dentro de la casa, dentro de la casa. Sí. Los niños chicos, Sí. suegros, Pues sí. Al final, los que están más expuestos son los niños, ¿no? ¿La exposición de los niños se puede equiparar a la exposición de los adultos? ¿No? Siempre decimos que los niños no deben fumar, ¿no? ¿Eso significa que los adultos sí podemos fumar? No, ¿no? Vale, pues es otro punto interesante. La etapa crítica en el desarrollo, ¿no? Vimos que no deben de beber alcohol, no las mujeres embarazadas, estar expuestas. ¿Con los contaminantes es lo mismo? Pues ya hemos visto que a nivel de, por ejemplo, de exposición a mercurio parece que no. A nivel de otros contaminantes, pues puede que sí. Fijaos que hay efectos, ¿no?, que se han visto del bisfenola a nivel intergeneracional, a nivel transgeneracional, perdón. O sea, efectos que se ha visto esto en animales, por supuesto, exposiciones de ratas o de ratones en una generación se han traducido en efectos 2 generaciones después. Es decir, esto refuerza el tema de alteraciones epigenéticas, ¿no?, derivadas de la exposición. Lo mismo pasa en personas mayores, ¿no? Hay un estudio muy famoso de Bárbara Kohn que mostró que las mujeres embarazadas que estaban expuestas a DDT en los años 60, ¿no?, en la época de auge, ¿no?, su hija tenía más riesgo de cáncer de mama, ¿no? De cáncer de mama 50 años después, ¿no? O sea que parece ser que es posible, ¿no?, es plausible, ¿no?, la teoría esta del origen de la enfermedad, el origen intraútero de la enfermedad. Pues sí, porque estamos hablando de épocas críticas en el desarrollo, ¿no? Y hay otro aspecto a tener en cuenta. Y con todo esto tenemos un panorama, ¿no? Con el bisfenola, por ejemplo, teníamos un panorama. Hay estudios, hay plausibilidad biológica, hay experimentos in vitro e in vivo. Los estudios epidemiológicos son controvertidos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros no podemos hacer un ensayo clínico, ¿no?, para demostrar los efectos nocivos del bisfenol A, ¿no? Y lo que podemos hacer, y quiero que os llevéis, ¿no?, como mensaje para la casa, es lo que se llama el principio de precaución, que ha demostrado ser bastante efectivo a lo largo de la historia, ¿no? Que es que no tenemos que esperar a que haya evidencia 100%, ¿no?, de la enfermedad. A lo mejor, si actuamos de forma preventiva, podemos salvar vidas, podemos mejorar la calidad de vida de la población y también algo importante, podemos ahorrarnos dinero, ¿no? Porque ya cuando... A ver, la ventaja que tenemos siempre los que trabajamos en medicina preventiva es que siempre decimos que más vale prevenir que curar porque suele salir más barato. A todos los niveles, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la salud. Pues es otra cosa que tenemos que tener claro, ¿no? Y ya por último, vamos a dar una breve pincelada de estrategias que podemos hacer, ¿no? Ya hemos visto que la exposición es altamente modificable. Datos del estudio de Bolivia, ¿no? Una población agrícola tiene 20 veces más niveles que la población urbana, ¿no? ¿Vale? Especialmente en Bolivia, que estos contaminantes, este plaguicida, ¿no?, el DDT, su uso se prohibió mucho más tardíamente, pues es lógico que una población agrícola tenga 20 veces más niveles que una población urbana. Y estas son 2 personas del estudio Gramo que os he dicho. Las 2 son vecinas. Ninguna ha trabajado en la agricultura. Sin embargo, la persona A, tiene 20 veces más niveles que la persona B, siendo vecinos, ¿no? Esto muestra que el estilo de vida, ¿no?, puede ser importante. Lo que hagamos, ¿no?, aparte del tema fisiológico o el tema ocupacional, pues también tiene relevancia. Por lo tanto, nos da una esperanza, ¿no? ¿Algunas buenas noticias que tenemos? La dieta, aparte de ser fuente de exposición, también puede ser un factor de protección, ¿no? Se ha comprobado que dietas ricas en antioxidantes, como por ejemplo las que tienen un mayor componente vegetariano, tampoco voy a decir claramente que hay que ser todos vegetarianos, pero sí favorecer el consumo de antioxidantes
y de fruta y verdura, porque se ha visto que favorece la detoxificación, ¿no? Que favorece que nosotros podamos defendernos de estos contaminantes y podamos tratarlos. Hace unos años nos vimos en un problema, ¿no? La gente, me di cuenta de que la gente, es muy difícil que llegue este mensaje a la población general, por muchas razones, ¿no? Y entonces esto me abrieron los ojos unos investigadores cualitativos, ¿no?, de antropología social de la Universidad de Barcelona, que me decían, antes de dar el mensaje a la población, ¿no?, que a la gente tú le puedes decir lo malo que es un contaminante, pero luego siguen consumiendo en exceso plástico, ¿no? Antes de dar ese mensaje, ¿has escuchado lo que quiere decir la población? ¿Has escuchado cómo viven esa población? Digo, pues a lo mejor es verdad que tenemos que escucharlo, ¿no? Hicimos un estudio multicéntrico en España, varios hospitales, y estudiamos los mensajes que nos daba la población, ¿no? Por ejemplo, las mujeres embarazadas decían que no tenían información acerca de los contaminantes ambientales. Estamos hablando del colectivo más vulnerable, entre comillas, no tenía información. Y los profesionales sanitarios, que son su referencia, tampoco tenían información. Por lo cual nos embarcamos en el estudio. Nos dijimos, esto tenemos que solucionarlo. Hicimos un estudio que llamamos EMBA, ¿no?, financiado a nivel nacional por el Instituto de Salud Carlos III, y que se enfocaba en comprobar si nosotros éramos capaces, simplemente mediante información, dando la información a estas mujeres, de hacer que disminuyeran sus niveles de exposición a contaminantes. Un grupo de mujeres embarazadas, reclutadas en la semana 12 del embarazo, las seguimos hasta el parto y les dimos un consejo. El consejo se basaba en unas guías, que además están publicadas, aquí ahora podéis bajar en el código QR, son de libre acceso, y las guías eran muy concisas, estaban diseñadas con un mensaje muy concreto, breve, enfocadas, ¿no?, en hábitos de estilo de vida para evitar la exposición, ¿no? Pequeños cambios, ¿no? Entonces, las seguimos durante todo el embarazo y resulta que vimos estos resultados, ¿no? La verdad es que son resultados que son todavía provisionales, se presentaron el año pasado en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología y vimos una disminución gradual en los niveles de varios contaminantes, de varios plaguicidas, ¿no? Lo cual nos dio esperanza, ¿no? Dijimos, vale, esto no hemos demostrado que esto sea eficaz, pero hay indicios, ¿no? Y esto es muy importante porque no es una intervención en la que nosotros obliguemos a nadie, sino que simplemente les damos la guía, les damos una charla. Hicimos un grupo de WhatsApp donde las metimos a todas las mujeres y fue una experiencia súper bonita porque además hay los antropólogos sociales que participaban en el estudio están todavía estudiando la interacción que se produjo entre todas las mujeres en los grupos de WhatsApp, porque fue, bueno, bastante positivo. Con todo esto, pues bueno, pudimos sacar estas guías que las refinamos, ¿no? Ahora seguimos trabajando en las guías, pero están publicadas y se pueden acceder de forma libre, ¿no? Ya os digo, fundamentalmente hablábamos de varios aspectos de alimentación, de estilo de vida, ocupación, etcétera, y enfocado a un mensaje claro, conciso y sencillo, ¿no? Una de las consecuencias, de las conclusiones a las que llegamos es que no podemos darle a las mujeres un tratado de toxicología ni un tratado de epidemiología ambiental. Tiene que ser algo breve y que si quieren más información, pues también se la pueden votar. Y para acabar, un estudio que estamos justo empezando ahora mismo. En un momento dado dijimos, vamos a intentar validar este tipo de intervención mediante un diseño de ensayo clínico. En epidemiología, pues decimos que el ensayo clínico aleatorizado es el gold estándar a la hora de evidencia causal. Pues vamos a intentar validar esta intervención. Primer año dedicado a analizar la percepción social, ¿no?, de la exposición, que diseñar la intervención. Y en el segundo año, pues tenemos pensado realizar un ensayo clínico aleatorizado, ¿no?, en el cual le vamos al grupo de tratamiento de intervención, le vamos a dar las guías, ¿no?, estas guías que las vamos a refinar, y al grupo control le vamos a dar unas nociones de estilo de vida saludable, ¿no? Y con esto queremos incrementar, ¿no?, la evidencia causal, ¿no?, usando un diseño mixto, que yo creo que es hacia donde tienen que ir todos los estudios, ¿no? Analizar los discursos de la población, la percepción y los efectos. Perdón, Juan Pedro, nos acaban de decir por el WhatsApp, o sea, parece para la cosa, que el QR no es válido. No es válido, vale.
Pues, Vamos a modificar. era válido hace 2 días, pero no sé lo que habrá pasado, será del cambio de formato de la presentación. Bien, Pero se los mandamos. sí, en la presentación actualizada lo pongo. Nos apuntamos a eso. Y bueno, todo esto, ¿no?, es gracias a un equipo altamente multidisciplinar, ¿no? O sea, estamos hablando de que en nuestro equipo tenemos desde geólogos químicos, ¿no?, hasta, bueno, por supuesto, representantes de la población general. Y al final, creo que esto es un problema complejo que hay que abordar desde el punto de vista multidisciplinar, ¿no? Y que todo el mundo, todas las personas tienen capacidad de aportar algo, ¿no? Por supuesto, a cualquiera de vosotros, los que estáis aquí, pues sois bienvenidos a colaborar, a que os mandemos información, a que nos mandéis información, y yo creo que entre todos podemos enriquecernos, ¿no? Antes de acabar, muchísimas gracias por vuestra atención. De nuevo, de parte de nuestro grupo de investigación, estoy a vuestra disposición para cualquier duda, para cualquier pregunta. Y ahora os voy a dejar con mi compañero Francisco Miguel, que os va a hablar un poco más de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Perdón, tenemos, creo que, un par de preguntas por Zoom y también tenemos un corte de tiempo aquí en Zoom. Sí, entonces no sé si pueden, me decía una pregunta, ¿cómo evalúan el cambio en la grasa de las personas? Eso lo preguntó Muriel Alfaro del ISP. Sí. Y otra persona que mandó unas felicitaciones desde Paraguay, para que vean que hemos llegado. Muchísimas gracias. Propongo, si te parece, que hagamos 7 preguntas y veamos, porque no sé si esto se conecta por el Zoom, pero igual aprovechar este espacio que nos queda y si después nos queda un par de minutos para que Francisco nos muestre lo de la valoración económica. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta antes de eso? Sí. ¿No? ¿Qué tipo de... ¿Cuánto avanzaban en identificar medidas de tratamiento para disminuir la carne? Pero me imagino que la recomendación de la gran cantidad es cómo no exponerse. Sí. ¿Pero hay algo que te ayude a disminuir? ¿Hay algún avance en eso? Sí, hay varios avances. Bueno, he pasado muy rápido ahí porque ya he visto que que estaba ya un poco por encima del tiempo. A ver, nosotros, las guías, hemos querido dar información a la población sobre medidas validadas de forma científica, ¿no? Entonces, por eso nos hemos enfocado a medidas preventivas, pero también a medidas que hacen que nos expongamos menos, porque cuanto menos nos expongamos, más van a bajar los niveles de exposición, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor siempre es intentar evitar la exposición. Decimos hábitos de vida fáciles, ¿no? Por ejemplo, evitar el consumo de plástico. Por supuesto, prohibido calentar el plástico en el microondas, ¿no? Porque se ha visto que cuanto más lo calientas y bajo condiciones de acidez, ¿no?, se liberan más compuestos químicos. Consumo de alimentos, por ejemplo, locales, ¿no? Predominio de alimentos locales porque se someten a menos tratamiento y generamos una huella de carbono menor. Hablamos también de hábitos de vida durante el embarazo, del uso de cosméticos. También damos unas pautas en la guía sobre los cosméticos y sobre cómo identificar algunas. Ya sé que es muy difícil porque los cosméticos, los ingredientes están escritos por letras muy pequeñas y con palabras muy raras. Damos algunas pautas para identificar algunos compuestos de los que hay evidencia. Y sobre todo también pensar que la exposición cero no existe. Todos estamos expuestos, pero unos más y otros menos. Por lo cual, todos queremos bajarnos al límite inferior porque asumimos que vamos a tener menos riesgo de enfermedad. En cuanto a intervenciones para disminuir el consumo, lo que he dicho, el consumo de antioxidantes, flavonoides, dietas ricas en productos de origen vegetal, se ha asociado a menores niveles, ¿no?, a disminución de estos niveles de exposición a contaminantes. Para algunos contaminantes es relativamente fácil, porque se ha demostrado que si tú dejas de consumir plástico, ¿no?, tus niveles de sustancias plastificantes en sangre o en orina van a disminuir mucho, ¿no? Además, al cabo de una semana o 2 semanas ya tienen menos niveles, ¿no? Hay ciertas intervenciones, como esto que se ha hecho en algunos lugares, como quelaciones y todo esto, pero se utilizan en intoxicaciones agudas
¿no? Con exposición a metales, por ejemplo, pero no sé hasta qué punto eso tiene relevancia a nivel de salud pública. Y yo no, ahí no puedo decir nada. Ah, tenemos la pregunta del Carmen, ¿no? Que habían dicho. Sí. Sí, preguntaban, ¿no? Que cómo se había cuantificado la exposición a cadmio, ¿no? En la grasa. Bueno, esto fue un estudio como súper novedoso, ¿no? Porque, bueno, nosotros la grasa la hemos obtenido, eso hay que decirlo, ¿no? Mediante procesos quirúrgicos rutinarios, ¿no? O sea, gente que se iba a operar por otras causas, ¿no? Apendicitis, operaciones de vesícula, etcétera. Los cirujanos, ya que abrían, le extraían una pequeña cantidad de grasa. Hay que hacer énfasis también en que este estudio se hizo en el momento en el que las operaciones por laparoscopia no eran tan frecuentes, por lo cual era fácil obtener la muestra. Nos interesaba medir el cadmio ahí, a pesar de que casi ningún estudio previo lo había hecho. Porque en toxicología uno lee sobre el cadmio y nunca ve que la grasa sea un lugar de acúmulo de cadmio. Sin embargo, nosotros encontramos que las personas que se asociaban, ¿no? O sea, los niveles en grasa se asociaban con las fuentes de exposición a cadmio. No sé si sabéis cuál es la principal fuente de exposición a cadmio en la población general. No tiene que ver con la actividad industrial, es simplemente el consumo de tabaco. Porque la planta, ¿no? de tabaco tiende a acumular mucho cadmio. Entonces, pues, los fumadores suelen tener mayores niveles de cadmio, ¿no? Y también presentaban mayores niveles en grasa, ¿no? Y para nosotros fue un poco como decimos en España, tirarnos a la piscina, porque no sabíamos lo que iba a salir, pero sí teníamos la hipótesis de que lo que pasa en la grasa, ¿no? es relevante a nivel sistémico. Y bueno, los resultados que vimos pues eran bastante claros, ¿no? Se encontraba una asociación entre estos niveles de cadmio acumulados con la resistencia a la insulina. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, yo tengo dos preguntas que nos fueron previamente acordadas, ¿no? Una es como, ¿cuál es la infraestructura del laboratorio que ustedes han tenido o para la que disponen para poder medir todos estos compuestos que son tan distintos? Sí, esto al final es una red de colaboración, ¿no? Porque esto es verdad que esto no lo hace ni una persona ni un grupo de investigación, porque necesita técnicas complejas y técnicas costosas en las que nosotros tenemos que un poco que unir esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, estos contaminantes en grasa se analizaron por ICP-Masa, ¿no? Una técnica estándar que se utiliza mucho, pero de la que nosotros no disponíamos. Esto lo analizó un laboratorio de Croacia, ¿no? Aunque en la Universidad de Granada ahora mismo tenemos instalaciones también para medirlo. Los contaminantes fenólicos como el bifenol A pues se analizan por cromatografía de líquidos con espectrometría de masas, ¿no? Y es otro laboratorio, ¿no? Va uniendo técnicas que al final pues, bueno, va recurriendo a uno y a otro. También los polibromados se analizaron en el Instituto de Salud Carlos III por otra técnica en Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco colaboración entre diferentes laboratorios. Y lo que creo que hay que hacer, ¿no? de los grupos de investigación es encontrar intereses comunes, ¿no? Por ejemplo, a los químicos les interesaba mucho la puesta a punto y validación de una metodología analítica. Y a nosotros nos interesaba saber cuántos contaminantes hay, ¿no? Por lo cual era un interés común, ¿no? Y la otra pregunta, Juan Pedro, bueno, aprovechando que aquí está Luis Villarroel y por ahí atrás está Angélica Domínguez, que son parte de nuestro equipo de estadístico. Cuando tú hablaste de las mezclas, porque eso es un poco lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Ya tenemos algunas cosas medidas en Mauco, pero nos estamos encontrando con un panel de contaminantes y cómo los usamos para estudiar interacciones y todo eso. Bueno, el tema es súper interesante porque además no sabemos bien cómo considerar esas exposiciones, porque si nosotros, por ejemplo, el DDT comparte muchas características físico-químicas con otros compuestos, como el hexaclorobenceno. Entonces, las fuentes de exposición son parecidas, ¿no? Cuando uno utiliza modelos tradicionales, ¿no? de regresión lineal, de regresión logística, encuentra una asociación entre el DDT y riesgo de diabetes, pues ya no está seguro si es el DDT o si es otro compuesto que esté correlacionado con él, o si está sobreestimando el efecto porque es un efecto acumulativo. Entonces, hay algunas técnicas, ¿no? que se tienden a utilizar ahora de agrupación de variables, ¿no?
de análisis de componentes principales a regresión cuantílica. Y bueno, no hay una técnica, el problema es que no hay, hasta donde yo sé, yo no soy estadístico, no hay una técnica validada y demostrada que sea técnica de referencia. O sea, lo mismo que hacemos, lo mismo que en el aspecto químico, sí, y hay técnicas que se consideran rigor estándar, pues en el aspecto de análisis de datos, no. Entonces, no hay resultados homogéneos muchas veces porque un grupo utiliza técnicas bayesianas y el otro utiliza análisis de componentes principales, ¿no? Entonces, no analizamos las cosas en la misma situación, ¿no? También un poco también depende de la distribución de las variables y todo. Y es un aspecto en el que se está trabajando. Yo, desde el punto de vista epidemiológico, lo que me gusta más, si se puede, es en el mismo abordaje utilizar varias técnicas distintas, ¿no? Desde mi desconocimiento, muchas veces en profundidad, ¿no? Utilizamos varias técnicas y si llegamos a un resultado coherente, pues da como más robustez, ¿no? Pero que es algo que podemos debatir y podemos profundizar porque me parece interesante. Otra variable que yo creo que influye mucho, porque tú mostras el gráfico de la casa A y la casa B. La señora A tenía 20 veces más, en el fondo, en la familia A. No solo de la señora A, sino que todo el entorno familiar A probablemente, pues cuando tú tomas muchos datos de la misma familia, el dato que está muy correlacionado también otra vez con las características. Claro, eso es verdad. Al final tenemos clústeres de gente que tiene una alta exposición porque lo han ido heredando de su familia, ¿no? Entonces ahí tenemos ese problema también, claro. Bueno, no sé si hay preguntas complementarias o adicionales. La idea también de invitar a Juan Pedro a la Escuela de Medicina era justamente como fomentar la posibilidad de colaboraciones o conversaciones que nos permitan avanzar en esto. Ahí yo agradezco mucho, viste, la doctora Lorena Mosso, hemos hablado mucho con el tema de los daños tiroideos. Y bueno, esa es un poco la intención, poder avanzar en esa línea. ¿Tenías una pregunta? Sí, o sea, bueno, agradecer la presentación de Juan Pedro. Ella es Jenny. Yo sí Es un fantasma para ustedes, pero ahí está. quería llegar antes que empezara, pero no, solo un comentario que me gustó mucho esto de cómo hacer énfasis también en la parte cualitativa de los estudios, y porque yo también o sea, no sé mucho de cualitativo, pero ya me estaba estudiando y me he dado cuenta como que en realidad quizás para mí es un poco el camino, como ir haciendo estos estudios mixtos, porque son mucho más eh, como comprensivos, ¿sí? Involucra más a las personas, como que uno ve más a la persona y no solo datos. Entonces, como esa manera de complementar ambos enfoques me parece súper rica. Así que era un comentario nomás, como felicitarte por eso, porque me parece que, de nuevo, eso es lo que yo voy viendo más o menos, es como el camino que me gustaría también seguir en investigación en general, independiente del tema, como tener la riqueza de ambos enfoques y luego ver cómo de ahí obtengo resultados que sean como incluso más valiosos, más aplicables, una bajada así como más real, por así decirlo. Muchísimas gracias a ti. Ana, me alegro mucho de poderte ver en persona porque nos conocíamos por correo electrónico, por videoconferencia, así que encantado. Y eso, yo coincido completamente con lo que dices porque al final necesitamos conocer a la población antes de intervenir, ¿no? Porque puede que haya intervenciones que funcionen en una población y no en otra, ¿no? Eso lo veíamos en los discursos de las mujeres, ¿no? Que decían, y nos lo decían sus médicos, decían, es que la mujer embarazada, desde que se queda embarazada, recibe mucha información y a veces contradictoria, ¿no? De la familia, de los amigos, de los profesionales sanitarios. Entonces, si nosotros llegamos y decían, si vosotros llegáis asustándola, al final lo que vaya a conseguir es el efecto contrario, ¿no? Y no se trata de decir, estamos inmersos en la contaminación y no tenemos nada que hacer, sino vamos a dar mensajes positivos, ¿no? Positivos y fáciles, ¿no? Y en ese aspecto, pues la investigación cualitativa nos ayuda mucho. Tenemos 3 preguntas de la Mozo, después la doctora Vaz y Angélica, perdón, Angélica, trabajamos 1 año y medio juntas, pero perdón. Sí. Muchas gracias. Una gracia a ti. A Ana, me alegro mucho de poderte ver en persona porque nos conocíamos por correo electrónico y videoconferencia, así que encantado. Y eso, yo coincido completamente con lo que dices porque al final necesitamos conocer a la población antes de intervenir, ¿no? Porque puede que haya intervenciones que funcionen en una población y no en otra, ¿no? Eso lo veíamos en los discursos de las mujeres, ¿no? Que decían, es que la mujer embarazada, desde que se queda embarazada, recibe mucha información y a veces contradictoria, ¿no? De la familia, de los profesionales sanitarios. Entonces, si nosotros llegamos y decían, si vosotros llegáis asustándola, al final lo que vaya a conseguir es el efecto contrario, ¿no? Y no se trata de decir, estamos inmersos en la contaminación y no tenemos nada que hacer, sino vamos a dar mensajes positivos, ¿no? Y en ese aspecto, pues la investigación cualitativa nos ayuda mucho.
Bueno, muchas gracias por la invitación también. Yo soy endocrinóloga, desde ahí que derivaba la salud. Me interesa mucho algo que muy a la pasada y que me ha ido pasando con los análisis que hemos hecho. Trabajar mucho en la exposición a yodo también, en la violencia parte del país. Y también la asociación con la obesidad y la enfermedades tiroides. Si una de las cosas que dijiste también es como empezar a sentir que se supondría teóricamente que la contaminación sería algo como muy democrático. O sea, todos los que están en la misma ciudad, en el mismo grupo, van a recibir ese contaminante y por lo tanto todos estamos igual. Pero al hacer el análisis, bueno, nos damos cuenta que esta enfermedad que hay en Chile, tenemos más enfermedad que en las personas con mayor obesidad. Las personas con mayor obesidad son las que tienen menor nivel socioeconómico y son las que tienen también probablemente mayores exposiciones. Entonces, al final empieza a encontrar que también esto no es tan frecuente, quizás también porque también tiene una alimentación diferente, que da acceso a verduras, frescas, diferente que le menos económico. Entonces, ¿cómo va ese cuento? Como dólares y mozambique. ¿Sabes qué? Estamos súper chicos, o sea, los más pobres, los más gordos, los más contaminados, los menos posibilidades de sanarse, todo junto. ¿Cómo decir? Sí, eso estoy totalmente de acuerdo porque al final es un problema, un poco también el tema estadístico, ¿no? Hay un montón de confusión residual de otras variables, pues dice, bueno, ¿es la exposición a contaminantes o es la menor cantidad de ingresos, por lo cual tienes que irte a recursos más económicos? Son muchas variables que confluyen, ¿no? Nuestra hipótesis y lo que hemos visto a lo largo de nuestra carrera es que los contaminantes es un factor más, ¿no? Que es muy difícil de separar el efecto de los contaminantes durante otras variables. Sí, por eso intentamos hacer diferentes modelos con diferentes niveles de ajuste y estudiar, ¿no? Por ejemplo, teníamos un problema con el cadmio, ¿no? El cadmio, la principal fuente de exposición es el tabaco, ¿no? El tabaco más o menos se sabe que se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiometabólica. Por lo cual, ya no sabíamos si estábamos viendo un efecto del cadmio sobre la diabetes o era un efecto del tabaco sobre la diabetes. Entonces, porque el cadmio es uno de los cientos de compuestos químicos que estaba presente en el tabaco, ¿no? Por lo cual, bueno, pues, hicimos modelos en no fumadores, lo que pasa es que teníamos un tamaño de muestra ya muy pequeño. Es un tema complejo, pero que se puede ir abordando, ¿no? Y, por supuesto, desde el punto de vista de su especialidad, ¿no? Del endocrino, es fundamental contar con un feedback de su especialidad, porque a la hora de establecer relaciones causales siempre tenemos este problema. Decíamos por ejemplo, algo de las reflexiones que hemos encontrado en estos años, que pensaba que la serie tenía problemas tiroideos y engordaba más. Nosotros encontramos que los gordos tienen más problemas tiroideos. Sí, no, ese es un problema también, ¿no? El de la causalidad inversa, ¿no? No sabes qué ha venido antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Y en ese sentido, sí, nos queda mucho para hacer. De hecho, también tenemos el problema un poco de la paradoja de la obesidad y de obesos que son metabólicamente sanos, ¿no? Y nosotros barajamos la hipótesis de que los contaminantes pueden ser uno de esos factores más característicos. Hola, muchas gracias por la presentación. Bienvenido a la comunidad de salud pública. Quería hacer una pregunta sobre cómo maneja tu grupo de investigación el tema de la comunicación también. Un poco algo se ha comentado, pero yo lo que quiero saber es si esto lo hacen profesionalmente, los equipos de comunicadores, trabajan con los ministerios, con la sociedad civil. ¿Cómo en realidad articula de manera sensible esta comunicación de riesgo en algo que podría ser muy exitoso o muy desastroso desde el punto de vista de mensajes que movilicen a la población o que los paralicen o digan, bueno, en realidad no hay nada que hacer? Entonces, porque nosotros mismos acá, en nuestro departamento, Sandra nos ha educado mucho en esto, pero incluso algunas cosas decimos, bueno, parece que entonces no se puede comer nada, y ya no podemos comer algunas frutas frescas, y entonces es muy complejo, aún para personas que tenemos conocimiento científico, que estamos en el área de salud, finalmente encontrarnos con que no estamos rodeados de contaminantes, y muy difícil traer un almuerzo, por ejemplo, empacado, libre de contaminantes. Entonces, hasta para nosotros es muy difícil. Entonces, ¿cómo se hace con la población, con la comunidad y cómo lo trabajan ustedes? Yo quiero saber si tienen un equipo, quiénes son y cómo lo hacen con los grupos
de actores bailables. Sí. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por los comentarios. Nosotros, en ese aspecto también es muy crítico, es lo que me planteé yo hace unos años diciendo, necesitamos decir un mensaje que sea coherente y no simplemente asustar a la población, ¿no? En ese sentido, el proceso de fabricación, de creación de la guía fue fundamental, porque lo hicimos entre un equipo que incluía a clínicos, o sea, todas las guías están revisadas por personal clínico para ver si de verdad iba en, ¿cómo se dice?, en armonía con las recomendaciones clínicas, pero también había antropólogos sociales, ¿no?, que ayudaban a moldear un poco el lenguaje, había psicólogos que también nos decían, todo el mundo dio su opinión en el proceso de creación de esta guía, como que no son perfectas, por supuesto, estamos trabajando en una versión revisada, y que intentaran, partían de la hipótesis siguiente, era, la exposición cero no existe, pero nosotros podemos, mediante hábitos de vida relativamente sencillos, modificarla. Y eso no quiere decir que, digamos, como el plástico es malo, yo no quiero ver ni de lejos un plástico y voy a entrar en pánico si alguien trae una botella de agua aquí, ¿no? Porque a lo mejor tiene el efecto contrario, como dicen, ¿no? Tenemos que intentar hacer desde un poco desde la lógica, ¿no? Y por eso intentar inculcar a la población en un mensaje que a veces choca con lo que normalmente, yo me acuerdo que una periodista que me preguntaba, decía, pero entonces yo puedo calentar el plástico, y le decía, no debes calentar el plástico, y decía, pero si esto yo lo llevo haciendo de toda la vida. Así era como, digo, bueno, poco a poco se va instaurando este mensaje, eso fue hace 15 años, y ahora más o menos sí hay una mentalidad de que sí, que el plástico no es un material inerte, ¿no? Ya, pero le doy un ejemplo. Nosotros en todas las cocinas de este edificio académico hay unos botellones así de agua que calientan agua fría o caliente. Eso significa que el dispositivo este, además, es muy caro, costoso de implementar, moderno, y está dispuesto en todos lados. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para que nosotros saliendo de esta reunión, no estar tranquilos? Entonces, ¿cómo lo abordaría? Una cosa sería a lo mejor ir a la comunidad, hacer campañas, educar. Otra cosa sería ir a decir a la autoridad, mire, ya... Pero finalmente, ¿cómo lo haría en este ejemplo concreto? De los dos lados. ¿Qué sería lo más adecuado? Bien. Para que no nos echen del edificio tampoco. A ver, yo lo digo desde mi punto de vista porque es muy complicado que llegue una persona que no ha vivido nunca aquí y que no ha trabajado aquí y llegue diciendo cómo deberían de ser las cosas, ¿no? O sea, yo ahí no me voy a mojar de esta forma. Pero sí que es verdad que la exposición, cuanto más lo consigamos disminuir, mejor. A lo mejor es un problema conceptual, ¿no? Que ya nos planteamos una vez donde yo trabajo también. Es decir, por ejemplo, que no lo sé en el contexto de aquí, digo, ¿de verdad que es tan malo beber agua del grifo o de la red? Beber agua de la red es mucho peor, depende del contexto, aquí no lo sé, es mucho peor que el agua embotellada. A lo mejor debemos de partir de ahí, ¿no? Y ya de ahí valorar si merece la pena o si no merece la pena. También la marca agua embotellada. Yo Yo voy a examinar el agua embotellada, qué cosas trae, y les dan la marca que trae también. En el departamento donde tenemos la fuente metálica. Es una fuentecita, un motor, una agua fría, pero no Es como un bebedero, como después ponen en las escuelas. Sí, que a lo mejor puede llevar un filtro, en el caso de que se necesite, ¿no? Un filtro después de digamos usado de... Oye, bueno, les vamos a contar cómo nos va. Propongo que una pregunta más y tenemos, también está con nosotros Francisco, que tiene un bonus track que yo creo que no debe ser de más de 15 minutos, porque él trabaja en el equipo de Juan Pedro, pero ha avanzado en la valoración económica de lo que significa para el término del sistema de salud. Tener no, pero dale nomás con la Angélica, por favor. Oye, yo tengo que hacer un mea culpa porque ella nos midió los metales en el laboratorio que tiene a cargo para el estudio de no me acuerdo, Coronel Quintero, Pucho Cariconcón, y fue un periodo muy largo de sufrimiento, entonces, pero muy agradecida de su trabajo de alta calidad. Gracias al grupo de trabajo. Yo soy Angélica Olavarría, soy bioquímica profesora y vengo de la empresa privada como Sandra.
El laboratorio nuestro se dedica a la determinación de metales pesados en matriz biológica, control de trabajo específico, trabajador. Y entonces, viendo esa mirada, el gobierno español, ¿qué dice al respecto? ¿Podría ser un marcador ya a nivel masivo? Porque además utilizar grasa como marcador biológico es complejo. Sí, en el aspecto en concreto de la grasa, ¿no? Sí. No, o sea, con el tema de la grasa, nosotros obviamente un estudio de biomonitorización a nivel de población general debe usar una matriz que sea un poco invasiva, ¿no? Como mucho sangre, pero también podría ser orina, pelo. En el caso concreto de la grasa es que intentamos hacer un nexo entre investigación, digamos, epidemiológica y investigación mecanística. La grasa no se puede hacer un estudio de biomonitorización de la población general, pero sí nos puede dar una idea del origen de la enfermedad y a nivel mecanístico de lo que ocurre, ¿no? Ahí medimos también estrés oxidativo, medimos síntesis de hormonas de adipokina y para establecer ese vínculo, ¿no? Para luego establecer un sondeo de la población general, por ejemplo, para metales, pues hay otras matrices que están validadas y que se pueden... Pero el gobierno, ese pensamiento de que se implemente como un control periódico o rutinario, queda mucho tiempo todavía, yo creo, ¿no? Pues buena pregunta, porque eso mismo estamos debatiendo en la comisión. Es un tema que justo ha comenzado este año pasado, ¿no? Entonces, está un poco, yo estoy en el grupo de análisis de datos y espero que a lo largo de este año pues, se movilice un poco porque había muchos debates, ¿no? Sobre cómo instaurar esto a nivel, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Salud o a nivel, sabes que en España tenemos 17 comunidades autónomas. Eso significa como 17 sistemas sanitarios distintos en los cuales pues, es muy difícil encontrar el nexo común. Y en eso estamos, ¿no? En cómo se instaura la estrategia de biomonitorización. Pero que tenerse que hacer, yo creo que sí, rotundamente sí. Que además, en temas de exposición a metales, se ve claramente que España, por ejemplo, es de los países que más exposición a mercurio hay. Nuestro laboratorio y en ciudad, nuestro país trabaja mucho bajo las normativas españolas. Yo creo que hay que yo creo que eso es una parte fundamental, ¿no? El proceso de intercalibración entre estudios interlaboratorios, que al final sepamos que todos estamos midiendo lo mismo de bien o lo mismo de mal, pero que estamos midiendo de la misma forma, ¿no? Así que valoro mucho los esfuerzos que están haciendo en instaurar metodologías, porque me consta, yo no trabajo en análisis químico, pero me consta que eso es muy complicado, muy complejo. Nuestro laboratorio participa en el programa externo de calidad para mercurio y cromo. Bueno, nosotros vamos a, este año, en agosto, está el Congreso Internacional de Tecnología Ambiental y con Juan Pedro hoy tenemos que escribir, o mañana a más tardar, una propuesta de simposio sobre el biomonitoreo para Latinoamérica. Y estamos, bueno, parte de la visita de Juan Pedro también incluye reunirnos con el ISP para empezar como a hablar de esas técnicas de biomonitoreo de contaminantes y bajar el dramatismo que tiene. Porque hay en las comunidades más contaminadas, ¿viste? Como signo que si tiene algo detectable es una catástrofe y por otro lado entonces la autoridad se paraliza y nos quedamos en cero. Así que vamos a proponer un simposio, así que les vamos a contar. Oye, vamos, un aplauso a Juan Pedro y seguimos. Francisca tiene solo 15 minutos porque tenemos que irnos después a un examen de doctorado de él y todo lo demás, pero por supuesto era un poco el bono es la versión reducida. Yo soy práctico Miguel Pérez, trabajo con Juan Pedro desde hace ya 10 años, mucho ya tampoco, y pertenezco a la Fundación por la Alimentación Biosanitaria Andalucía Oriental, de Cibao, y al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Colaboro en el proyecto IMPOL, soy el coordinador del proyecto IMPOL, pero esta línea que les quiero comentar es otra línea nueva, aparte de la cualitativa, que es la económica. El doctor Arrebola le ha hablado hasta ahora de los efectos en salud de los contaminantes químicos que él ha comentado, pero es
estos contaminantes tienen otro efecto. Normalmente, hasta ahora no hemos encontrado a nadie, excepto nosotros, que se dedique a cuantificarlo, que es el efecto sobre el sistema sanitario. Evidentemente, en todos los sistemas sanitarios públicos que conocemos, el vuestro estoy empezando a conocer ahora, sufren muchas tensiones. Hace poco hemos tenido una pandemia, tenemos nuevas enfermedades de reciente aparición. Eso, evidentemente, influye en un aumento del gasto y una inestabilidad, una falta de viabilidad del sistema. Nosotros lo que hemos hecho, abajo, ahora. Esto es simplemente, lo voy a pasar de pasada para que veáis un poco los efectos globales de los contaminantes ambientales desde dos puntos de vista. Desde la OMS cifra en 12,6 millones las muertes anuales que son atribuibles a esta exposición que ya comentaba. Y como dato económico, pues hay muchos más, pero tampoco queríamos, era algo nuestro reducido. La contaminación del aire, que la OCDE en un informe la califica del 0,3 del PIB mundial allá en el año 2015 y puede llegar al 1% del PIB mundial en el año 2060. Esto clarifica un poco cuál es la magnitud de los datos y cuál es la magnitud del efecto que pueden tener este tipo de contaminantes. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hicimos esto. Esto es muy parecida a la que el doctor Arrebola ha expuesto antes. En el año 2003 se inició la cohorte y hacemos un seguimiento en el cual nos vamos a centrar ahora hasta el año 2017, que es el primer corte de 15 años, más 14, que hemos realizado, antes de pasar a la descripción de costes. ¿Cómo hicimos? Bueno, lo que hicimos fue es algo que yo también llevo en el grupo, que es la revisión de la historia clínica del paciente. Es decir, que esto se puede hacer porque nuestro sistema, el sistema nacional público, es universal. O sea, cualquiera que viva en España de forma legal tiene acceso a una tarjeta sanitaria y acceso gratuito a la asistencia sanitaria. Eso nos permitió, a través de esta herramienta se llama Dinaya. Esto es un pantallazo, evidentemente andaluz no existe, es un paciente ficticio, pero sí contiene un poco cuál es la idiosincrasia de nuestro registro sanitario público. Esta parte es la hospitalaria, ahí podéis ver todas estas rayitas. Cada rayita es un evento clínico, es una asistencia del paciente al centro hospitalario, y esta, aunque parece distinta, la filosofía realmente es la misma, es recoger todos los contactos asistenciales que tiene el paciente con la sanidad pública. Esto nos permitió ver muchas cosas, porque, como veis, son como carpetitas. Cada carpetita, si la despliega, va a tener informes de seguimiento, va a tener todas las actividades, prescripciones farmacéuticas. Vamos, realmente el paciente está, como decimos nosotros, totalmente fichado. Lo podemos seguir desde principio a fin. Y la característica de la cohorte, que nosotros seguimos, también lo permite, porque son pacientes que no tienen una movilidad residencial. Han residido durante muchísimo tiempo en el mismo área. Con todos los datos que estuvimos aquí, ¿qué hemos podido ver? Pues hemos podido ver que tenemos un alto índice de pacientes crónicos. En aquel momento era un 71%, ahora ronda ya casi el 80-82%. Y a su vez, pudimos ver cómo estaba representada esa cronicidad. Estaba representada por cáncer, diabetes y por enfermedad cardiovascular. No en ese orden, porque realmente la que se lleva la palma, como decimos nosotros, es la enfermedad cardiovascular. Hay un 80% de pacientes con algún tipo de patología relacionada con ella. Seguido, curiosamente, por el cáncer, lo he puesto en mayúsculas, lo veréis por qué, con un 23%. Aquí tuvimos, al principio, los oncólogos, cuando nos reunimos con ellos, tenían una tasa esperada de un 14%, vamos por el 23%. O sea que también es relativamente importante. Y la diabetes, que estaba en torno al 20%. ¿Qué hicimos después? Una vez tenidos todos los datos, ya teníamos los diagnósticos, todos los eventos clínicos, la prescripción farmacéutica, pasamos a la descripción de costes. Hicimos un estudio descriptivo de costes, convirtiendo todos esos datos a números, a euros en nuestra moneda. ¿Y cómo se hizo? Bueno, de todo lo que habéis visto, recabamos las consultas, dividiéndolas en todos los tipos de consultas que se puede tener en la cartera de servicios sanitarios en España, todas las intervenciones, las pruebas diagnósticas de laboratorio y, como no, el gasto farmacéutico. Una vez enumeradas y clasificadas, aplicamos el catálogo de precios públicos,
está disponible en el SAS y que ya se me ha dado, he tenido la oportunidad de ver que FONASA tiene también una cosa muy parecida, un catálogo que pone coste a cada evento, a cada intervención que realiza ya. La Corte en aquel momento tenía un acumulado de 10 millones de euros, no sé pasar los pesos ahora mismo, sé que multiplicar por 1000, pero yo diría bastante considerable, teniendo en cuenta, no sé si aquí hay médicos, pero los tratamientos para las enfermedades crónicas son baratos, son continuados, pero muy baratos. Entonces, esta cifra es una cifra que a nosotros nos llamó bastante la atención. Actualmente estamos ya en el 2024, pretendemos cerrar la nueva revisión, creo que vamos ya casi 13 millones de euros aproximadamente de gasto. Todos estos datos son datos que hemos ido sacando y que vamos a utilizar para, por ejemplo, ver cómo está distribuido el gasto. Hemos visto que el 70% del gasto, bueno, el gasto estaba distribuido por igual, tanto en atención primaria como en hospitalaria. Pero dentro de cada una de ellas, el 70% en hospitalaria se lo llevan las intervenciones, sobre todo por la hospitalización. No sé si aquí es muy cara, pero aquí es carísimo. Si un día de estancia en un hospital es muy caro. Y por contra, en lo que llamamos nosotros los centros de salud, los centros de atención primaria, el 98% estaba representado por estas dos, por farmacia y consulta. El resto era prácticamente residual. Perdona una pregunta. Ahí te suman 6%, o sea, son porcentajes de cosas diferentes. Porcentaje dentro del porcentaje. O sea, el 50% del porcentaje está en atención primaria y el 50% en hospitalaria. Y dentro de eso, como lo teníamos todo bien cuantificado, nos permitía ver distintas cosas, cómo estaba distribuido el gasto en cada atención. Aquí teníamos mucha variedad, que se llevaba la palma y aquí era prácticamente estable. Era un 2% que era residual. Puse el cáncer en mayúscula porque este nos llevó a esta frase que hemos acuñado en el grupo, entre varios, que es la utilidad diagnóstica de la economía de la salud. ¿Por qué la acuñamos? Que nos dimos cuenta, viendo ya, una vez que teníamos todos los costes y todos los gastos, ya 6 participantes, pero aglutinaban el 21% del gasto total. El 21% de esos 10 millones que habéis visto estaba concentrado en 6 participantes. Y dijimos, pues vamos a hacer la inversa, vamos a ver qué diagnóstico tienen esos participantes. De ahí la utilidad diagnóstica. Y efectivamente eran 6 pacientes de cáncer, que a día de hoy siguen en la corte, siguen, por suerte, gastando los recursos. Eso es señal de que están vivos y lo hemos visto hace poco, a los 6. Y bueno, es otra manera de usar la economía. Los datos coexisten, es imposible tener un dato económico si antes no tiene un dato clínico. El dato clínico es el primero que ocurre. Y nosotros lo que queremos hacer es poner de manifiesto, y vamos a intentar, doctora Cortés, hacerlo aquí también, si es posible, utilizar esto, la utilidad diagnóstica de la economía. Recoger todo lo que podamos, porque, bueno, muchas veces los sistemas son imperfectos, pero la economía no, o sea, no es que sea perfecta, no me lo toméis al pie de la letra, sino que cuando tú vas a un centro de salud o a cada evento, se recoge todo el gasto, desde una tinita, un esparadrapo hasta cualquier cosa. Entonces, muchas veces en el otro ámbito, en el sanitario, el clínico tiene prisa o se pueden... Hay algún dato que no has puesto y a través de esto sí podemos obtenerlo. De todas formas, todo esto eran datos globales, porque lo que queríamos realmente era establecer un precio por unidad de exposición. Era el target de nuestro trabajo. Se publicó este artículo, bueno, lo podéis buscar, si buscáis a Juan Pedro, lo vais a encontrar también fácilmente. Y este artículo, lo que concluimos con él es que estudiamos un grupo de 5 plaguicidas y 3 fenilos policlorados y evaluamos la relación entre la exposición a ellos y el aumento del gasto sanitario. Lo que encontramos fue que todos se asociaron de forma positiva, o sea, todos tenían un aumento del gasto, pero concretamente el hexaclorobenceno se asociaba de forma significativa. Y eso nos llevó a darnos cuenta de que todos tenían un gasto, que se podía considerar, pero concretamente el hexaclorobenceno
el aumento por rango intercuartílico, es decir, lo que tenía era de 64,7 euros. O sea, subir de un cuartil de gasto a otro era el que causaba mayor gasto. Luego hay otros con 40 euros, otros con 35, pero este era realmente el que nos sirvió para establecer la relación costo-exposición. Y como conclusión, pues bueno, deciros que ha sido un buen rápido, ¿eh? Deciros que nada, que la economía, esperemos que aquí podamos hacer el mismo estudio, podamos replicarlo y que esta nueva línea, que no hace nadie en contaminación ambiental, se puede hacer aquí también y que creemos que es bastante importante, sobre todo desde el punto de vista de los decisores. Saber, porque gastar, medir es muy importante, pero no solo hay que medir, saber qué medimos y en qué lo gastamos. Y en eso estamos. Fantástico, fue Soy obediente. Preguntas, comentarios, sugerencias. Nos están preguntando si después podemos tener acceso a las presentaciones. Va a quedar grabado, ¿cierto? Sí. Queda grabado para Actis y después les voy a pedir la presentación así como para poder compartírsela a quienes nos la pidan. No sé si hay preguntas, inquietudes, comentarios. ¿No? No puedo avanzar. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, pues, para resaltar la utilidad de la línea que ha hecho Francisco, o Faco, como le llamamos normalmente. Esta línea, o sea, nosotros las sugerencias que nosotros solemos dar suelen ser un poco impopulares, ¿no? Porque van en contra de muchos intereses industriales, ¿no? Siempre estamos molestando. Y la línea que salió a raíz de la tesis doctoral de Paco pues fue algo que nos ayuda un poco a popularizar esto, porque no solo estamos diciendo lo malos que son los contaminantes, sino que estamos hablando de lo que nos ahorraríamos si evitáramos la exposición. Y eso, pues a nivel, como ha dicho él, de los decisores, de los líderes de los gobiernos, pues suele ser algo que se acoge con mejor talante. Bueno, es cierto que, sobre todo, los oncólogos son los que más preguntan. Es verdad que a través de la economía puedes ver si un protocolo, aquí en todos los países los protocolos están muy establecidos. Cuando llega un médico a hacer la atención, lo sigue al pie de la letra. A través de la economía pueden ver qué protocolos están ya obsoletos y no hay muchas veces un protocolo que repite las pruebas se solapan y son un gasto para el sistema que realmente repercute. Es un coste, como lo llamamos nosotros, el coste de oportunidad. Estás gastando y a lo mejor necesitas ese dinero para gastar en otro sitio. O sea, si regulamos esto, pues puede ser que el sistema sea todavía más eficiente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Fue difícil convocarnos día lunes a M en medio del verano, así que agradecemos su presencia. Aquí, bueno, después podemos presentarles a Paco, la Gloria Pancetti, vino de Coquimbo, ella vino de Coquimbo, 600 kilómetros al norte, 500. Muchas gracias, Gloria. Oye, muchísimas gracias a todos y un último aplauso y así. Nosotros tenemos reunión con la red de investigadores de medicina de la que Gloria es parte.